Bueno, buenos días de nuevo. La primera sesión de esta reunión del Secretaría General va a tener lugar de la manera más relevante posible, con una sesión sobre el marco normativo de la LOSU. El marco normativo de la LOSU lo va a plantear el rector magnífico de la Universidad de Murcia, el profesor doctor José Luján Alcaraz. Muchísimas gracias. Solamente unas pocas palabras. Sería muy difícil resumir el currículum del doctor Luján Alcaraz en un momento de tiempo suficientemente razonable. Voy a decir solamente unas pocas referencias en relación con él. Fue elegido rector de la Universidad de Murcia en el año 2018 y reelegido en el año 2022. Él es catedrático de Trabajo y de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Universidad de Murcia. Tiene la licenciatura y el doctorado, los dos con premio extraordinario. Tiene libros y más de 100 artículos publicados. Y algo que es muy importante, a lo cual se ha hecho referencia anteriormente en relación a lo que es el posicionamiento de la universidad, no solamente es el tema de lo que es la generación de conocimiento, sino también el impacto. Y en relación con el impacto hay una gran cantidad de cursos, jornadas, seminarios que han sido impartidos por parte del doctor Luján Alcaraz. Sin más, le concedo la palabra. Muchísimas gracias. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias y muy buenos días. Naturalmente tengo que empezar agradeciendo la posibilidad de estar aquí en Segovia, disfrutando de la ciudad como el rector de Santiago. Y bueno, agradezco al rector de IE Universidad, agradezco a CRUE y especialmente al presidente de la sectorial de Secretarías Generales, Antonio López, el rector de Santiago, que ha tenido la amabilidad de invitarme a compartir una vez más tiempo de trabajo y también de ocio con las secretarias y los secretarios generales de las universidades españolas. Saludo también a la directora general de Universidades e Investigación de Castilla y León y al rector de la Universidad Carlos III, Ángel Arias, que acaba de incorporarse. Bueno, en general, pues un saludo general a todos y a todas ustedes, o todos y todas vosotros. Prefiero tutear. ¿Por qué estoy aquí? Bueno, pues quizá porque en la nueva estructura de CRUE la presidenta de Balcón ha tenido a bien confiarme una delegación de la presidenta para el desarrollo de la LOSU. Bueno, esto no deja de ser un poco algo muy general y que fundamentalmente yo creo que la idea que tenía y que tiene en la cabeza es que, bueno, pues que pueda ayudar a la nueva Junta Rectora de CRUE, a las personas que conforman el comité permanente, le pueda ayudar a ella misma pues en ir caminando en este nuevo sendero que nos abre la Ley Orgánica 2/2023, sabiendo, y esto es muy importante, yo con Antonio lo he comentado más de una vez, sabiendo que realmente en la estructura de CRUE, quien tiene la competencia natural para atender de primera mano y de manera inmediata cualquier desarrollo normativo, y particularmente el de la LOSU, es esta sectorial y es el presidente de esta sectorial. Luego yo entiendo, y eso bueno lo hemos comentado alguna vez, yo entiendo esta encomienda de la presidenta casi como una función de ayuda o auxilio al presidente de la sectorial de secretarías generales. Bueno, se trata en esta primera ponencia, dentro de las jornadas, de definir un marco general sobre la nueva ley orgánica del sistema universitario. El programa es completísimo y yo creo que en cada una de las distintas mesas redondas y por la cualificación de los ponentes se van a poder abordar los asuntos realmente mollares de la ley con profundidad y detalle. Mi propósito será hacer algo muy general, en absoluto original ni novedoso, pero que quizá con la intención de que sirva como entrada, como pórtico, como introducción a lo que se va a plantear y se va a debatir en el día de hoy y en el día de mañana. Por eso quizá no traigo presentación PowerPoint, tengo algunas consideraciones. En realidad, al título
Al título que está en el programa Marco Normativo de la LOSU, yo le subtitulo Consideraciones Generales, 7, 8 consideraciones generales sobre la LOSU. El planteamiento sería, tenemos una hora por delante, pues el planteamiento sería que yo no hable más de media hora, y que luego tengamos como mínimo otra media hora para que podáis intervenir y podamos debatir, porque en esto todos tenemos la experiencia, en este tipo de actividades realmente cuando se aprende es cuando surge el debate, la discusión, se confrontan pareceres, opiniones y al final, bueno, pues se alumbra o no se alumbra alguna luz. Dicho eso, arranco ya. ¿Os acordáis lo que puso Dante en el frontispicio de la entrada al infierno en la Divina Comedia? ¿Os acordáis lo que pone allí, no? Lasciate ogni espe. Abandonad toda esperanza. Así. Últimamente se ha puesto, yo escucho mucho, ¿no? Lo de no tenemos que caer en la melancolía. La melancolía es esa tristeza vaga, profunda, sosegada, permanente, que a veces acontecimientos físicos o morales producen en las personas. La LOSU es una ley que produce melancolía, porque las expectativas eran enormes y la realidad es, yo creo que bastante distinta. Hombre, si al final de los próximos 60 minutos, después sobre todo de ese debate, mi melancolía es menor, estaré muy contento de haber venido a Segovia, y si no también. Espero que mi relativo pesimismo me lo corrijáis conforme se desarrolla la sesión. A ver, lo primero de decir, la LOSU, Ley Orgánica del Sistema Universitario, curiosamente no se le llama ley subida. Tiene todo para ser una ley epónima, para ser una ley que pase a la historia como la ley de su autor, la ley Subirats. Pudo haber sido la ley Castel, pero no fue. Castel tenía una idea, tenía una concepción suya particular de lo que debería ser en el futuro la Universidad Española, puso un primer borrador encima de la mesa, empezó un debate muy intenso y por razones varias que tienen que ver con su propia salud, se dijo, pero también tienen que ver con los obstáculos de todo tipo que encontró en el camino y que él no se esperaba, porque se ha dicho muchas veces, porque no conocía el sistema universitario español y sobre todo no conocía los mecanismos de rara gobernanza que tiene el sistema universitario español. Y esto, ahora dentro de un rato volveré sobre ello. Castel embarrancó su proyecto, llega a Subirats y Subirats tuvo un encargo. Su encargo fue, haga usted, señor ministro, una ley orgánica del sistema universitario, porque nos hemos comprometido a hacerla con Bruselas. Los términos de ese compromiso hay que verlos en la letra pequeña, Ese compromiso va saliendo de los primeros documentos que España manda en el marco de la llegada de los fondos de recuperación. Bueno, pues un compromiso muy tibio, luego se va engrandeciendo y los documentos se van llenando porque el papel lo aguanta todo. Y al final, pues el gobierno español decidió que entre las muchas cosas que había que ofrecer a la Unión Europea a cambio del dinero Next Generation, pues estaba una nueva ley orgánica del sistema universitario. ¿Para qué? Para modernizarlo. Claro, lógico y normal. ¿Para qué más? Bueno, para modernizarlo. ¿Y para qué más? Pues ese era el verdadero problema. Llega a Subirats y a Subirats se le dice, el tiempo pasa, la Unión Europea nos exige resultados y hay que poner encima de la mesa una ley. Y en ese sentido, Subirats ha tenido éxito. La ley orgánica del sistema universitario podría pasar a la historia como la ley Subirats, una ley epónima, y a la historia también llegaría la idea de que ese ministro tuvo éxito en su mandato, porque fue lo que se le pidió. No se le pidieron otras cosas. Del hecho de que no se le pidieran otras cosas, deriva parte de la melancolía que los universitarios sentimos en este momento. No se le pidió que liderara el proceso de reforma de los mecanismos de acceso a la universidad. Eso se le dejó al Ministerio de Educación.
No se le pidió que liderara la conformación de un nuevo estatuto del becario. No se le pidió que liderara la posibilidad o no de que los estudiantes en prácticas tuvieran que cotizar en la Seguridad Social. Todo esto no se le pidió. Y como no se le pidió, pues él lo miraba con una cierta indiferencia y desde la lejanía. Él tenía una misión. Se corrió todas las universidades españolas, se reunió con nosotros y nos lo explicó muy bien. Yo no sé a vosotros, yo sí le compré el libro. Y yo no puedo hablar mal de Subirats. Lo que se le pidió lo ha hecho y lo ha hecho muy bien. El día 23 de marzo, el Boletín Oficial del Estado presenta una cosa que se llama Ley Orgánica del Sistema Universitario. Segunda consideración. Desde la publicación en el BOE hasta ahora, de la LOSU se ha ponderado muchísimo su exposición de motivos. Estamos estos días a vueltas con la ley de amnistía y lo importante que era la exposición de motivos, y una coma allá, una coma allá fuera. A ver, de un tiempo a esta parte, un buen número de personas que están en esta sala se dedican al estudio del derecho. De un tiempo a esta parte vemos cómo las normas vienen con profusísimas exposiciones de motivos. En muchas ocasiones, no en esta de ahora de la ley de amnistía, que se ha dicho, no, en muchas ocasiones anteriores, la exposición de motivos es mucho más larga que el propio texto articulado. A ver, cada cual puede tener la visión que quiera del derecho. La mía es muy sencilla, era la del juez Holmes. El derecho es el estudio de lo que un juez te va a decir en un caso real en la práctica. El derecho son supuestos de hecho y consecuencias jurídicas. Y lo que no sea eso, pues es literatura. Y cada cual se dedica o prefiere el género de literatura que más se adapta a su persona. De alguna manera, hombre, no es exactamente así. Cuando investigamos todos acudimos a las exposiciones de motivos para ver qué quería el legislador. Pero lo que quiere el legislador y lo que quiere la ley es cosa distinta. Por tanto, está muy bien dar explicaciones. Hombre, a mí no me gusta que se diga que la LOSU es una ley que tiene una muy buena exposición de motivos. Porque al decir eso no se está diciendo lo fundamental. La LOSU es un muy buen texto articulado. La LOSU define muy bien los supuestos de hecho. La LOSU aquilata perfectamente las consecuencias jurídicas a sus supuestos de hecho. Eso no se dice de la LOSU. Oye, qué bien hecha está, qué bien puesta está la LOSU. Bueno, yo creo que eso le hace flaco favor a la propia ley. Más allá de que esté muy bien, de que tenga un horizonte, yo creo que bien orientado hacia lo que debería ser el sistema universitario español, en concordancia con lo que el sistema universitario europeo tiene que pesar en el mundo, en concordancia, por ejemplo, con ese documento al que a mí me gusta citar mucho y no sé si le hemos dado el valor que realmente debe tener como diagnóstico y propuesta de un futuro de las universidades españolas, que es el Universidad 2030 de CRUE. Lo presentamos en el Congreso de los Diputados y quisimos que ese fuera el horizonte. A ver, de una manera muy simple, a lo mejor hubiera bastado con poner de preámbulo Universidad 2030 de CRUE, porque ahí estaba la línea principal. Tercera consideración. Aquí esto lo hice el otro día en Burgos y Carlos estaba por allí, me escuchó decirlo alguno. Me gusta decir eso. De Rayuela decía Cortázar que Rayuela eran muchas novelas. Dice, esta novela son muchas novelas, pero sobre todo son dos novelas. La LOSU es una ley, son muchas leyes, pero sobre todo son dos leyes. El conjunto de sus 100 artículos y su corte de disposiciones que aplica al sistema universitario español en su conjunto, y luego está la Ley Orgánica del Sistema Universitario Público Español, que es el gran cuerpo de la LOSU. De los 100 artículos que tiene la ley, más de la mitad, 56 engrosan su título 9, rubricado Régimen Específico de las Universidades Públicas. Es decir, la LOSU quiere diseñar el sistema, por ahí arriba, pero de verdad, en Lomollar, prácticamente el único sitio donde hay supuesto de hecho consecuencia jurídica, el único sitio donde hay norma de verdad y no hay aire, es en el título 9, más en las disposiciones, es verdad, la gran mayoría de las cuales también están referidas
al sistema universitario público español. Cuarta consideración. ¿Es la LOSU la ley que esperaba o que necesitaba el sistema universitario español? Bueno, pues yo creo que después de lo que voy diciendo parece claro cuál es mi opinión. Era mucho más incisiva, era mucho más propositiva, era mucho más innovadora la propuesta de CRUE, Universidad 2030. Mucho más, era mucho más. Hombre, era muchísimo más, no mucho, era muchísimo más el proyecto de Castel. Eso sí que cambiaba. Podíamos estar de acuerdo o no con él, pero ahí había una verdadera voluntad de cambio. La LOSU al final, cuando la vas viendo, yo me voy dando cuenta conforme hablo que igual esto de la melancolía de la ciudad, la bruma del otoño, el paisaje que se ve, me hace que esté hoy un pelín pesimista, ¿eh? Yo no soy tan pesimista, estoy un pelín... La LOSU, bueno, esto lo notaba anoche en la habitación, en un momento... Anoche, no, mañana no lo escribiría igual, ¿eh? Pero anoche me salió y lo tengo aquí y lo tengo. A ver, una manera de decir esto. Los elementos más importantes sobre los que hay que levantar el sistema universitario español no están en la ley. O porque ya estaban antes, o porque no han llegado todavía. Mirad, a mí me resulta muy difícil entender y como trato de encontrar la viga en ojo propio y no la paja en el ajeno, me echo la culpa a mí. Pero, ¿qué nos pasó cuando se trabajó en la elaboración y aprobación del Real Decreto 822/2021? Ese decreto que establece la organización de las enseñanzas. En el proceso de elaboración de una nueva ley orgánica, que debería decir cómo tiene que ser la estructura de las enseñanzas del sistema universitario español, en el camino nos aparece un Real Decreto que la prefigura. Cuando llega la ley ya es tarde, la ley tiene que asumir lo anterior. No, uno de los grandes méritos de la LOSU son las microcredenciales, la formación a lo largo de la vida, pero si eso estaba ya antes. Ya, tanta ansiedad había, es que no pudimos esperar y sobre todo, al actuar de esa manera, ¿por qué silenciamos algunos debates? Vuelvo a la melancolía. Todos nos quejamos, una gran mayoría, nos quejamos de que no nos gusta la estructura de los estudios del sistema español, de que 4+1 fue un error, de que no se compadece con la estructura que hay en Europa, que nos crea dificultades enormes de convalidación y homologación de títulos, que a la hora de hacer títulos interuniversitarios, que en el caso de las universidades europeas nos está costando un potosí poder hacer títulos conjuntos. Oye, ¿por qué no se replanteó? Ese era el momento de replantear. A ver, elegimos el 4+1, ha sido un error, no pasa nada, o sea, no hay culpables. Vamos a reconciliar, al menos vamos a plantearlo. Es que no se planteó. Tú te vas, un ejemplo pequeñísimo, de los errores graves con los que los universitarios nos hemos complicado la vida, es con esa cosa que se llama trabajo fin de grado. Trabajo fin de grado. Primero, porque está puesto en este decreto y en el precedente. Y segundo, porque cada uno de nosotros en nuestra universidad ha elegido un sistema que complica enormemente la vida. Porque comprobar que un estudiante de grado tiene las competencias que la memoria de su título dice, no exige que haga un ensayo, susceptible incluso de publicación, como ocurre, por ejemplo, en mi universidad, los que me hace la Facultad de Química. Eso no tiene ningún sentido. Era el momento de replantear en el 822, o si se hubiera esperado el 822 en la ley, si la culminación de estudios tiene que terminar con un microensayo hecho por estudiantes que en absoluto han recibido competencias de iniciación a la investigación. Ahora ya estamos muertos, con perdón de la expresión. Estamos muertos porque tú te vas al 822 y no, yo estoy queriendo cambiarlo, no puedo. Los estudios finalizan con un trabajo donde tiene que demostrar y que será defendido ante la tesina, hemos hecho de la tesina, bueno, como esa, mil asuntos que se podrían poner de manifiesto. Una ley orgánica de universidades tiene una gran derivación que es la norma reglamentaria sobre estructura de títulos. Aquí la ansiedad pudo al legislador y lo tenemos antes.
Segunda elemento que tiene que derivar y que no está. El estatuto del PDI. Si tú tienes la LOS y no tienes el estatuto del PDI, no tienes nada. Si eres una universidad pública, título 9, y tienes que gobernarte, tienes la LOS y no tienes el estatuto del PDI, ahora diré lo de la financiación, claro, no tienes nada. Es la norma que lleva esperando la Universidad Española 20 años. Esa. ¿Cómo? A ver, todos sabemos que conforme al artículo 75, un PDI tiene que dar a lo largo del curso entre 120 y 240 horas de clase, horas lectivas. Pero la jornada anual de un empleado público son 1.700 y pico horas. ¿Qué se hace con el resto? No, es que preparar una hora lleva una hora, vale, venga, está en el límite, pues si tienes que dar 220, otras 220, 480. ¿Vale? 440, lo he hecho mal. Bueno, ¿y el resto? El resto es para investigar, es para gestionar, es para transferir, es para coordinar el grupo, un grupo, es para coordinar un grupo, es para coordinar una asignatura, es para dirigir trabajos fin, ¿para qué? No lo sabemos. ¿Por qué estamos? Cada universidad tiene su propio documento y mete estas cosas. Cada una resuelve el problema a su manera, pero necesitamos una norma que realmente nos permita ordenar, saber cuál es la actividad que desarrolla un PDI y poder ordenar un poco pues, cómo funciona el mismo. Bueno, sabéis que conforme a la LOSU, el gobierno tenía que haber presentado un proyecto además por ley, de estatuto del PDI antes del 12 de octubre pasado. Como no lo ha hecho, se cumple la consecuencia jurídica que hay prevista en derecho. Se establece que, para el caso de que el gobierno incumpliera el plazo establecido en esta ley, pues el señor ministro de Universidades tendrá que ver cómo se le amputa el brazo derecho. ¿Y cuál es la consecuencia jurídica? Es que se nos llena, es que no. A ver, le llamaba mucho la atención a Rousseau la vocación, decía, que tenían los españoles por el derecho. Es que a los españoles nos gusta legislar muchísimo. Y ahora que corta y pega es tan fácil, tú te coges aquí, pones cosas, pones plazos, te los inventas. No hay cosa peor para el derecho que establecer una regla y que se incumpla. Es decir, esto, a ver, ¿hay alguna consecuencia? No. Ahora hablaremos de los estatutos, y de la doctrina Pingarrón sobre el plazo para elaborar estatutos. Ahora después hablaremos de eso. Oye, yo no sé de tiempo. Llevo 25 minutos. Llevo 25 minutos. 24 minutos. Bueno, financiación. Bueno, aquí ha estado todo. Aquí ha estado todo. Mirad, esto yo lo he dicho muchas veces y seguro que personas que están aquí me han oído. Yo me acuerdo cuando hubo un momento en el que el artículo 55 de la LOSU era muy compulsivo a la hora de establecer el famoso 1% del PIB. Yo me acuerdo que hablando con algunos rectores decían, bueno, la ley no es tan buena, si es que en realidad la ley... Dice, pero al menos si conseguimos el 1%, realmente este es nuestro problema, la financiación. Bueno, pues merece la pena. París bien vale una misa. Y el gobierno aprobó el texto del proyecto de ley en los términos que conocíamos y que nos gustaban. Eran unos términos que comprometían al Estado y a las comunidades autónomas a sentarse y a dotarnos de esa financiación del 1% en 2030. Había elementos de indeterminación. Bueno, por ejemplo, el 1% del PIB estatal, ¿cómo se traduce por comunidades autónomas? Si Castilla-La Mancha pone el 1,2 y Murcia pone el 0,8, estaremos en la media. Pero bueno, luego entra de por medio el modelo de financiación autonómica, todo esto. Pero bueno, al menos había un compromiso fuerte. Cuando tú te vas al texto que sale del Congreso, pues el alma se te ha venido al suelo. Por eso la LOSU es una ley sin alma, vaya. No, el gobierno, las comunidades autónomas y las universidades comparten el objetivo de en 2030 llegar al 1%. La ley es supuesto de hecho consecuencia jurídica. Bueno, pues sin financiación, la LOSU es papel mojado, sin financiación, bueno,
como voy ya mal de tiempo, no voy a decir nada en ese ámbito que no sea suficientemente conocido por todas las personas que están aquí. Quinta consideración. Me quedan muy poquitas, venga. Sigo ahí, venga. ¿Hay algo bueno en la LOSU? ¿Hay algo bueno en la LOSU? Sí, a ver, mirar, lo decía el rector al hablar de la misión y de la visión de IE Universidad, yo creo que lo compartimos todos, la apuesta por la internacionalización. Es decir, hay veces que las cosas hay que decirlas y hay que decirlas de una manera muy clara y rotunda. Hombre, que la LOSU haya querido poner el foco, yo creo que ayuda a que las universidades a su vez pongamos el foco, y también ayuda, incluso quizá más, el proceso de universidades europeas que se ha lanzado desde la Unión Europea y en el que estamos la gran mayoría de universidades. También, aunque venía ya, en la parte que se dedica a orientar la actividad de las universidades hacia la formación a lo largo de la vida, está bien, porque nos marca un camino que tenemos que seguir. Y a mí, en esto, sé que no vais a coincidir necesariamente conmigo. Hombre, yo valoro muy positivamente la voluntad que ha tenido el legislador para recomponer la estructura del PDI. Es decir, ahí hay novedades importantes y valientes, que crean problemas, pero los problemas se resuelven como hay que resolverlo, desarrollando el estatuto del PDI y con financiación suficiente. Pero me parece valiente querer poner fin de una vez y por todas a la mal utilización del contrato de profesorado asociado. Me parece bien dar carta de naturaleza legal a la figura del profesor sustituto, cosa distinta es que se regule como se regule y que plantee los problemas que plantea. Sobre esto, si queréis, luego hablamos y os digo cómo veo, podemos compartir opiniones sobre el sustituto a tiempo completo, a tiempo parcial y la compatibilidad, no la incompatibilidad, eso lo podemos comentar luego. Pero, bueno, creo que hay voluntad de ordenar esto un poco mejor. Con alguna cosa que complica, ¿no? Como esa pretensión de homologar a todos los efectos a laborales y a funcionarios, que es la parte complicada. Yo creo que eso va a crear muchísimos problemas de gestión en el futuro, sobre todo cuando llegue el día en que los convenios colectivos quieran regular en su ámbito el contenido de las figuras laborales y nos encontremos con que figuras laborales que tengan condiciones de trabajo o de empleo diferentes y mejores que la categoría más alta de funcionario, que es el de catedrático o catedrática de universidad. Pero al menos ahí sí hay voluntad de cambiar. Eso podía haberse hecho de otra manera, mejor ajustando quizá, pero al menos yo sí valoro positivamente el haber puesto encima de la mesa uno de los grandes problemas que atenaza al sistema y que quedaba abierto, eso siempre lo dijo el secretario general de universidades, quedaba abierto al desarrollo en el estatuto del PDI. Si no hay desarrollo, pues se nos va a quedar ahí un poco. Me gusta a veces señalar los McGuffin de la LOSU. ¿Sabéis lo que son los McGuffin, no? Ese recurso narrativo del que se valía Hitchcock para distraer la atención del espectador. De repente está en una estación de autobuses y están allí donde está sucediendo la acción y al fondo aparece un señor que cruza la escena con un paquete bajo el brazo y la cámara se va con él. Este ya nunca más vuelve a aparecer. Pero tú estás el resto de la película, ¿y dónde iría el del paquete? ¿Y dónde iría el del paquete? ¿No? Eso lo utilizaba muchísimo. Hombre, en la LOSU hay McGuffin que están puestos para entretenernos y podemos hablar, ríos de tinta. Hombre, el primero, que finalmente no llegó, era aquel de que el rey no iba a firmar los títulos. Y ríos de tinta, los periódicos, debates. McGuffin es lo de la participación del estudiantado en la elaboración de memorias, planes de estudio, guías docentes. A ver, al final del final, ahí no hay nada nuevo. Eso ya era así. McGuffin es la huelga de los estudiantes, que finalmente, menos mal, no le pusieron la palabra huelga y le pusieron lo del paro estudiantil. Era una medida muy necesaria, yo creo que era muy necesaria porque, como todos habéis comprobado, pues sobre todo los últimos 5 años, ha sido una etapa de una efervescencia huelguística estudiantil enorme. Es decir, los campus han estado paralizados porque el tema realmente que preocupa a nuestros estudiantes era que tengan o no tengan reconocido en la ley. ¿Y qué pasa si no lo tienen reconocido?
Es decir, ¿hasta ahora qué ha pasado? ¿Qué hemos hecho con los estudiantes que han hecho huelga desde la Constitución Española del 78 en los últimos 40 años? ¿En qué cementerio están enterrados? ¿Dónde están las indemnizaciones que han pagado? Bueno, es un McGuffin, y aquí yo sé que no solo hay PDI, sino que también hay PTGAS. Es un McGuffin el PTGAS. A ver, es que han cambiado el nombre y punto. Podemos hablar lo que queramos del nominalismo, ¿no? Los blancos, los azules, aquellos de Bizancio. Pero es que solo es eso, hombre. Yo creo que en relación con el estatuto jurídico del nuevo PTGAS, una ley orgánica de universidades tenía que haber dicho alguna cosa más. Tenía que haber dicho alguna cosa más. Cambia el nombre y parece que cambiando el nombre, esto también sí tiene que ver mucho con aquello de la escolástica, ¿no? Que los nombres prefiguran la realidad. Bueno, pues quizá eso es lo que estaba en la mente de Subirás, que es un gran pensador. Bueno, no es un McGuffin, pero tampoco es ningún arco de iglesia el mandato de los órganos unipersonales en 6 años. Esto es algo que estaba en CRUE 2030, Universidad 2030, y esto yo creo que es salvo los estudiantes que se opusieron por un argumento que era verdaderamente, a veces cuando hablo con ellos y me sale la risa esta, se enfadan, ¿no? Pero no, los estudiantes querían 2 mandatos porque decían que podía ocurrir que un estudiante cursara en la universidad su título de grado y no tuviera ocasión durante su etapa de estudiante de grado de poder elegir a un rector o rectora, porque entrara en el primer año de mandato después de haber sido elegido y se fuera antes de que terminara. Y eso, pues me lo decían, no, esto es un privarnos de nuestro derecho. No, eso también, como la participación del estudiantado en las elecciones a rector y claustro es tan enorme, en roza el 95-98%, pues estaba bien que los estudiantes se... A ver, vista... Bueno, y no he dicho nada de la gobernanza. Madre mía, y ahí tenía que haber dicho algo más. Lo voy a dejar en el aire. Vista la muy deficiente gobernanza del sistema universitario español, y esto me gustaría desarrollarlo, no lo voy a hacer, lo dejo para otro día, para el coloquio. Yo creo que tenemos defectos de gobernanza interna y externa. Es decir, hacia adentro, estas casas son las públicas. Yo a veces lo digo delante, aquí junto con el rector de una universidad privada. A mí cuando me piden un deseo, el deseo que yo pido, mejor dicho, a la hada madrina es ser rector de una universidad privada 15 minutos. Es que no me pido más, pero esos 15 minutos... Sí, nos cambiamos. Esos 15 minutos tienen que ser... La gobernanza interna es tremenda. Consejo de departamento, dirección de departamento, junta de facultad, decano, decana, saltas, comisiones de consejo de gobierno claustro, defensor universitario, consejo social, junta del PDI, junta del PAS, comité de empresa, mesa de negociación que es distinta de todo lo otro y se enfadan. Bueno, consejo de estudiantes, delegaciones de centro. Bueno, tremendo. Visto que eso es así, un mandato único de 6 años, que evite que en un proyecto largo, a mitad de proyecto, tengas que parar máquina, yo creo que eso tiene mucho sentido y sobre todo pues va a ayudar mucho a que los futuros rectores y rectoras tengan mejor salud que los actuales. Termino ya. 5 minutos, porque quiero escucharos. El desarrollo, he ido diciendo cosas, pero por concretar. Desarrollo de la LOSU. O sea, cuando la presidenta me llama y me dice, bueno, Pepe, te he nombrado delegado para el desarrollo de la LOSU, dime qué hacemos. ¿Sabéis la respuesta? En clase a mí me gusta esto, doy 0,5 puntos para el que convalidan el examen test. Eso me gusta hacerlo. Quien sepa la respuesta le convalido una pregunta errónea en el test del que forma parte de la evaluación que yo hago. Cuando Eva me dice eso, ¿sabéis qué le digo? Digo, Eva, no te preocupes, voy a hablar con Antonio. A ver, desarrollo de la LOSU. Hay que hacer unos estatutos. Y teníamos 2 años, de los cuales ya han pasado 6 meses. Primero, en cuanto al plazo, ¿qué pasa si lo incumplimos? Pues, a ver, es que lo ha ido diciendo por toda España el secretario general de universidades. No va a pasar nada. Hombre, claro que no va a pasar nada. Mi universidad, y la pongo como ejemplo, mi universidad
tiene unos estatutos que se aprobaron en 2006. Ni siquiera han sido modificados para adaptarlos al cambio que introduce la LOLOU en 2007. Ni siquiera. Y mira, estoy viendo allí a la jefa de asesoría jurídica de la UPCT y tengo la conciencia tranquila porque sé que no se debe a incapacidad mía. Siendo secretario general de la Universidad Politécnica de Cartagena, me dio tiempo, bueno, antes de serlo, me dio tiempo a preparar una ponencia de sus primeros estatutos y, siendo secretario general, a modificarlos conforme a la LOLOU. Es decir, he hecho unos estatutos y los he podido modificar. ¿Qué pasa en mi universidad, mi alma mater verdadera, la Universidad de Murcia, que desde 2006 no ha conseguido? Pues pasa que la gobernanza interna hace que sea ingobernable y que en el claustro no hay manera de meter un proyecto que salga porque cada cual quiere los estatutos de su universidad, que es mejor que la tuya. Y no hay manera. Y esto no ocurre solo aquí. Yo, Raquel Aguilera, no la he visto, la secretaria general de la Complu, estás allí. Vosotros seguís teniendo los estatutos también de hace tiempo, ¿no? Quiero yo recordar. Un poco más actuales, pero también los tenéis. A ver, no ha pasado nada porque el derecho es supuesto de hecho consecuencia jurídica. Hay un plazo y se incumple y no pasa nada porque, a ver, el plazo sería, bueno, pues pasan los 2 años y si no hay estatutos, la universidad pasa a ser gobernada por una gestora que nombra la comunidad autónoma, directora general. Ya verás cómo corremos. Pero como no pasa nada, ojo, mira, ahora viene lo importante, Alguien se estará preguntando, ¿y cómo se ha gobernado la Universidad de Murcia durante más de 2 décadas sin estatutos adaptados a los LOU? ¿Cómo ha sido posible eso? Pues porque las universidades se gobiernan en función de unas fuentes normativas donde los estatutos son lo que son. Y a veces queremos construir un gran arco gótico que puede quedar muy bonito si sale bien, pero al final de ese arco gótico, que es la norma normarum, no es ninguna norma normarum. Hay tanta norma que dice de cómo tiene que funcionar una universidad que no ha sido gran problema. Tengamos eso claro. Luego, plazo de 2 años, sí, vamos a intentar cumplirlo. Yo creo que hay que intentar cumplirlo. Pero también sepamos que no hay ningún elemento de compulsión más allá de nuestra propia conciencia con la voluntad de hacer bien las cosas. Segunda consideración en relación con esto. Hombre, para hacer bien los estatutos deberíamos disponer de una norma autonómica posterior a la LOSU. Porque, claro, la remisión de materias desde la LOSU al ámbito competencial de las comunidades autónomas es tanta y tan importante que muy malamente vamos a ser capaces de hacer unos estatutos completos si no tenemos la norma autonómica de referencia. Hay comunidades, yo creo que Andalucía están trabajando muy rápido para tener una norma nueva, hay otras que no. Bueno, pues lo suyo hubiera sido ordenar este proceso, LOSU, ley autonómica, estatutos. Por ejemplo, ¿de qué manera? Lo propusimos desde CRUE. El plazo se cuenta a partir de que esté aprobada la norma autonómica de referencia. Si no la tenemos, pues vamos a hacer este ejercicio en el vacío. En relación con eso, y aquí abro un pequeño paréntesis porque el otro día pues tuve un problema casi de cardíaco al leer un titular en un periódico que era o El País o ABC, donde se decía, en relación con la regulación en ámbito autonómico, donde se decía que Andalucía había creado una nueva modalidad contractual para recuperar la figura del contratado doctor. Vamos a ver, los periodistas no tienen por qué saber derecho, pero conviene que pregunten y conviene que quienes llevan la competencia en cada una de las comunidades, pues también yo creo que allí tiene que haber. Es jurídicamente imposible, estaba pensando en alguna otra calificación más gruesa, es jurídicamente imposible que Andalucía pueda definir ninguna modalidad de profesorado laboral para las universidades. Ojo, alguien estará pensando, además, pero lo ha hecho Cataluña. No es cierto. No es cierto. Cataluña no ha diseñado ninguna modalidad. No puede hacerlo.
El 149.1.7 dice que la legislación laboral es competencia exclusiva estatal. Solo la ley estatal puede establecer modalidades contractuales. Tú puedes, mira lo que te digo, tú puedes cambiarle el nombre y si te sientes más feliz llamándole lector al contratado doctor o al ayudante doctor, no hay ningún problema, llámale lector. Si es que eso, el nomen juris no califica los contratos, eso lo sabemos de sobra. Llámale como quieras. Tú, dentro de ese contrato, puedes darle el régimen jurídico que te dé la gana. Si tienes negociación colectiva para hacerlo, puedes establecer 17.000 millones de categorías salariales. Puedes definir tropecientos mil millones de objetos distintos. Tú puedes tener, en el antiguo, un contrato laboral que solo haga investigación, que solo haga docencia, que solo haga gestión, que tenga unas condiciones homologables a las de un catedrático, que homologables a las de un titular, lo que te dé la gana, pero la figura es contratado doctor o profesor permanente laboral. Dicho lo cual, el profesor permanente laboral es el contratado doctor. Es que es lo mismo. Es que el gran invento, en la LOSU, profesor permanente laboral, perdona. A ver, el negocio jurídico subyacente es el mismo, llámale como te dé la gana. Es un contrato laboral indefinido, el contratado doctor a tiempo completo, el permanente laboral ahora puede ser también a tiempo parcial. ¿Para hacer qué? Lo que pacte en el contrato. ¿Y tengo alguna restricción? Pues tiene la restricción propia de la legislación laboral y tiene la restricción propia del convenio colectivo. Tienes derecho a vacaciones, permisos, prevención de riesgos laborales, bla, 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 contrato laboral. Luego lo siento mucho por mi buen amigo José Carlos Gómez Villamandos, que fue presidente de CRUE, que es muy, muy, muy buen amigo, pero no puede hacer, Andalucía no puede hacer un contrato laboral nuevo, le podrá llamar como quiera al contrato que tiene. Bueno, ya sí termino con la última consideración. Nos ponemos manos a la obra después de todo esto, nos olvidamos de la melancolía, somos universitarios, somos gente seria y vamos a empezar a preparar el borrador de los nuevos estatutos. Superamos la dificultad que representa no tener una ley autonómica. Venga, va, nos ponemos, nos remangamos, nos quitamos la corbata, vamos a ello. ¿Sabéis lo que nos va a salir? ¿Sabéis lo que nos va a salir? ¿Conocéis aquel cuento de Borges, que está en ficciones, que se llama Pierre Menard, autor del Quijote? ¿Lo conocéis? En ese cuento, Borges habla de un escritor, ha fallecido un escritor, tiene una obra fantástica, da cuenta de la obra, pero dice, la obra principal de Pierre Menard es la no conocida, porque Pierre Menard se impuso la asombrosa, la maravillosa empresa de escribir el Quijote palabra por palabra, pero sin que fuera el Quijote. Allá Borges llega un momento de delirio y, por ejemplo, entonces compara, ¿no? Donde dice, el caballero llegó a la posada y encontró, dice, eso lo dice en Cervantes, pero fijar como Pierre Menard dice, el caballero llegó a la posada y encontró de manera distinta, con sutileza distinta. Pierre Menard lo que hizo fue una copia literal, es una ficción, ¿no? Una copia literal del Quijote, y ese es el juego borgiano. Bueno, pues cuando nos pongamos a redactar los nuevos estatutos, nos van a salir los viejos estatutos. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna herramienta para revertir la situación o las situaciones enquistadas y que dificultan la gobernanza en nuestras universidades. Queríamos un claustro ágil y expeditivo, con menos número de personas y con una representación que de verdad pudiera dar cuenta de lo que la universidad está necesitando. A ver quién es el guapo que modifica un 0,1 el porcentaje de representación actual. Es que no lo vas a poder mover. Vale lo mismo de los departamentos. A ver quién va a mover departamentos. ¿Visteis la que se lió? Bueno, y ahí eso estaba bien orientado. Cuando Pingarrón intentó sacar el famoso Real Decreto de departamentos. No tenemos ningún arma, no tenemos nada para ir a unos estatutos y en lo esencial, que son las estructuras, hacer algo distinto. La universidad, ahora sí, la universidad que es de departamentos va a seguir siendo departamentos. La universidad que es fundamentalmente de centros va a tener que seguir siendo necesariamente de centros. Los equipos rectorales no vamos a tener fuerza ninguna para cambiar nada. Y sabemos lo que queremos cambiar, pero la LOSU nos ha maniatado y vamos a ir a unos nuevos estatutos que al final, porque las cosas son como son, sabemos cómo son, terminarán siendo los antiguos estatutos. Seremos Pierre Menard, autor del Quijote. Muchísimas gracias por haberme escuchado y quedo a vuestra disposición.
Muy bien. Vamos al debate. Os pido, por favor, si no os importa, que deis un momentito y os digáis quién. Buenos días. En primer lugar, bueno, dar las gracias por su ponencia, sus explicaciones, aunque seguimos, como siempre, en el vacío. ¿No me escucha? Sí, lo iba a hacer ahora. Bueno, yo soy secretaria general adjunta de la Universidad de Extremadura, catedrática de universidad. Y le daba primero las gracias por su exposición y bueno, seguimos, y también por la forma de exponerlo, porque bueno, desde Giscos hemos recordado también a Don Quijote. Y mi impresión es que seguimos en nada, prácticamente, y sin nada, como en Murcia, y que al final mi impresión también en Murcia fue como secretario de universidades. Y bueno, que luego ya cada universidad hará lo que quiera. Pues qué seriedad. En fin. Voy al grano porque en la medida que se encarga del desarrollo, tal vez, y una cuestión que hemos estado viendo allí en Extremadura, por si pudiera aclarar algo, si no, pues eso ya se verá, como todo está en el aire, es respecto al artículo 45 de la LOSU, el apartado segundo, la letra A y la letra B. Si quieres, no lo busque y se lo digo, y se lo transcribo, vamos, se lo recuerdo. Deja clarísimo la potestad normativa del claustro para elaborar y aprobar los estatutos. Se lo deja clarísimo. Pero en el apartado B, creo que señala que también la competencia para las propuestas de política universitaria. Y esas propuestas de política universitaria, si terminan en normativa, tienen que ser elevadas a Consejo de Gobierno. Lo está leyendo, ¿no? Bien, pues ahora pregunto. Esa elevación yo creo que está muy claro, quien tiene aquí la potestad normativa. Mi pregunta, ¿qué consecuencias puede tener esa elevación de esas propuestas que van a terminar en normativa al Consejo de Gobierno? ¿Simplemente es informar al Consejo de Gobierno sobre esta cuestión? ¿O el informe le tienen que dar visto favorable, visto bueno o desfavorable el Consejo de Gobierno? ¿O qué? Tal vez esto todavía no se ha planteado, pero para el desarrollo habría que tenerlo en cuenta, porque claro, es que van a surgir miles de cuestiones en la ley. Entonces, en la medida que sí que corre prisa, aunque ya veo que tampoco, los estatutos, pero así, aquí sí que nosotros sí que estamos elaborando, ahora empezamos, yo ya estuve con ello el año pasado con el tema de los estatutos, pero bueno, a lo mejor tenemos ya más urgencia. Aunque visto lo visto, tal vez nos relajamos, pero claro, la cuestión es, primero, parece que está clarísimo que tenemos que, no sé si a través de una comisión, que se elija en claustro, porque si no es una locura, se elabore el estatuto y luego se vaya a aprobar a claustro, se debata y demás, y elevación a Consejo de Gobierno. Me estoy centrando en estatuto. Claro, luego lo elevamos a Consejo de Gobierno y ¿qué? ¿No lo puede frenar? ¿Qué hacemos, no? Sobre todo, le digo porque, bueno, por la urgencia de los estatutos. Eso por un lado. En segundo lugar, hace referencia, ha dicho también, respecto a las horas del PDI, entre 240 máximo, 120. Y lo ha comparado con lo que trabaja el resto de un funcionario normal, ¿no? O un trabajador normal. Hombre, vámonos a la realidad universitaria y no nos vamos a echar piedras a nuestro propio tejado.
son horas de clase. Nosotros, como usted ha dicho claramente, PDI, profesor, docente e investigador. Entonces, tal vez habría que ver qué hacemos con los que no investigan y dejar esas horas también para un futuro de desarrollo, pero es que son cuestiones de sentido común. Y claro, si tienes 2 horas de clase, eso nos dice la sociedad. Sí, claro, 2 horas de clase y lo que tengo detrás, porque la gente no entiende que estamos escribiendo, libros, artículos, vete para allá, vete para acá, en fin. Esa cuestión tal vez también para el desarrollo habría que, no sé, dejar todo con transparencia, con claridad, siendo realistas y no en el aire, creo yo. Y nada más. Le vuelvo a repetir las gracias por su ponencia y por los recuerdos tan estupendos. Si me puede contestar algo, se lo agradezco. Algo así, improvisando un poco. Vamos a ver. Yo, a la hora de desarrollar el 45, intentaría abrir cuanto menos frentes mejor. Lo que te dice el 45.1b es que el claustro propone y debate iniciativas en materia de política universitaria y que en función de la naturaleza de la propuesta, pues la eleva al Consejo de Dirección para que se implemente utilizando las facultades que tiene conferido el Consejo de Dirección y el rector o rectora como órgano unipersonal, una resolución rectoral para lo que sea o para implementar la medida de que se trate. Pero si la medida comporta la necesidad de desarrollarla normativamente, el que hace las normas en la universidad es el Consejo de Gobierno. Luego el claustro puede decidir mandar a Consejo de Gobierno una propuesta. Entonces, esto ya es muy abierto. Si lo quieres cerrar, al final, intentar regular y cerrar te obliga a considerar al modo escolástico todos los supuestos y pronunciarte sobre cada uno de ellos. Mira, el claustro, pues depende del claustro que tengas en cada momento. Es que la propuesta te la puede dar articulada. Te la puede dar articulada y decir, te la mando a Consejo de Gobierno. O te puede decir, no, que Consejo de Gobierno elabore, debata y apruebe en su caso. Vale, te la puede dar de la manera que quiere dártela. Y finalmente, el Consejo de Gobierno hará de su capa un sayo. Lo que no puede haber jamás es que el claustro obligue al Consejo de Gobierno a adoptar la medida normativa en los términos que el claustro dice, porque eso sería suplantar las funciones que son de Consejo de Gobierno. Es decir, la propuesta viene, propuesta normativa, o sea, el claustro, alguien allí ha hecho una propuesta normativa articulada, te la da, pues tú la puedes cambiar, no cambiar, aprobar o no aprobar. Te dice que tú articules la medida. En ese momento, pues lo normal será que el secretario o secretaria general se tenga que poner y presente un proyecto de normativa al claustro y que al Consejo de Gobierno, perdón, que el Consejo de Gobierno lo debata o no lo debata. Otra alternativa, pues si te lo dicen de esa manera general, cuanto menos te restrinjas, más maniobra tienes. Te sale alguien, te levanta la mano y te piden una propuesta en materia de internacionalización, lo que sea. Oye, pues en ese momento a lo mejor puede ser buena estrategia que sea el propio claustro a través de una de sus comisiones, de las establecidas, o creando una comisión ad hoc quien elabore el texto articulado, sabiendo que ese es el que tienes que llevar a Consejo de Gobierno, pero que solo aprueba Consejo de Gobierno. Es que no puede aprobar. No lo puede. El claustro no aprueba las normas, las aprueba o no aprueba el Consejo de Gobierno. Salvo que en los estatutos tú hayas querido conferirle competencia. Claro, pero cuando te digo que la LOSU te da pocas herramientas, algunas sí te da. Por ejemplo, esta. Ojo, que si tú decides en tus estatutos darle competencias normativas al claustro, claro que se las puedes dar. Perfectamente, no tienen ninguna limitación. Es mal consejo que se las dé, sí, pero puedes hacerlo. Respecto de lo segundo, vamos a ver, eso no sé que viene referida a la dedicación, pero la idea es, el PDI de una universidad pública es, antes que PDI, empleado público. Y, por tanto, tiene una jornada anual propia de un empleado público, que tiene que rendir completamente. Tiene que rendir completamente. Sabemos, porque lo dice la LOSU, sabemos que de esa jornada anual, como mínimo 120 horas y como máximo 240, tienen que ser horas lectivas. No hay ninguna otra norma que diga qué haces con el resto del tiempo. Lo que te dice la LOSU es que 120
hasta 240 tienes que estar en clase. Me da igual en clase que sea presencial, que sea con un monitor, como te dé la gana. Son docencia lectiva, no docencia no lectiva. Docencia lectiva son horas de clase, no tutorización de TFGs, de TFM, no coordinación de asignaturas, no. Horas lectivas son horas en clase. De las 1.700, es que el número final nunca varía cada año, pero debe rondar la jornada anual de un empleado público 1.730 horas. Por ahí debe estar. De las 1.730 horas que tú tienes que entregar para cobrar tu salario anual, ese es el juego. Un profesor titular de universidad tiene un salario anual bruto de 50.000 euros, a cambio de 1.730 horas. Si me quitas horas, te quito salario. Ahora, de las 1.730 horas lectivas, horas en clase, tienes que dar, según tu universidad decida, un mínimo de 120, un máximo de 240. El resto, sabemos que el mínimo se puede modificar para los 3 supuestos que configura el artículo 74, conciliación de la vida, personal, familiar y laboral, desempeño de órganos de representación, de gobierno de representación y desarrollo de actividad sindical. En lo demás, ¿cómo sabemos qué hay que hacer en el resto de horas? Para eso necesitamos el estatuto del PDI. Para eso necesitamos el estatuto del PDI. El error gravísimo, gravísimo, el tiro en el pie que se ha pegado a la Universidad Española a partir del decreto Wert es minusvalorar la docencia y pretender que cualquier actividad que se hace en la universidad se hace a cambio de la docencia. Que yo, para ser decano, me tienes que quitar clases. Que el tiempo que dedico a ser decano no lo imputo a las otras horas que pasan las 120. No, quiero dar menos de 120. Que yo, para investigar, esta es la clave de todo, para investigar, el plus de investigación excelente que yo hago, me lo tienes que compensar con las horas que van de las 120 a las 240. Que yo, para coordinar un grupo o para coordinar una asignatura, me tienes que dar como retribución 2 horas menos en el total. Ese es el gran error al que nos condujo Wert y del que no sabemos salir. Porque también lo voy a decir, porque además, y aquí habrá sindicalistas, porque además, lamentablemente, los sindicatos en la universidad no ayudan a los equipos rectorales a poner eso en valor y decir las cosas como son. Porque el objetivo es reducir siempre, siempre, siempre la docencia, sin darnos cuenta de lo otro. Somos empleados públicos y yo creo que la dignidad del desempeño de un cargo público implica no solo el deber, sino el derecho a hacer la jornada que tiene que hacer. Ojo, y se hace por encima de las 1.730, pues la mayoría, o todos los que estáis aquí, claro que sí. Es imposible investigar si no superas esa frontera. Es imposible investigar y lo superamos. Pero una cosa es la obligación legal que tienes y otra cosa es lo que es el caso, es que abrir. ¿Puede investigar un profesor asociado? ¿Puede investigar un profesor asociado? Claro que sí, lo que le dé la gana, pero no como profesor asociado, no como profesor asociado. En tu contrato no está que tú investigas y tu retribución no retribuye tu trabajo como investigador, exclusivamente porque te lo dice la ley, retribuye tu actividad docente. Ahora, si fuera el de la canción, no, ¿a qué dedica el tiempo libre? Pues si tu tiempo libre lo dedicas a investigar, bendito sea, qué bien, porque además vas a conseguir ser doctor, te vas a poder incluso acreditar y vas a poder aplicar alguna de las plazas que cuando el gobierno dé el dinero vamos a sacar las universidades al amparo de las transitorias de la LOSU como si esto fuera el maná que acaba de llegar. O sea, que es bueno, e incluso podemos tener las universidades políticas de estímulo de esa actividad, pero siempre que quede claro que es una actividad libre y voluntaria, que no forma parte del objeto de su contrato. Me he ido por otro sitio, venga, es que tengo tendencia a enrollarme, perdonadme. Muchísimas gracias. Tenemos el tiempo ya cumplido. El debate creo que es muy interesante y si os parece podemos hacer 2 cosas. Vamos a hacer una foto de familia y vamos a tomar un café y creo que en el café podemos continuar con el debate. Muchísimas gracias.